El joven de Tlatelolco. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 es algo que jamás podré olvidar. En cuestión de minutos, la Ciudad de México se convirtió en un campo de ruinas. El caos, los gritos de desesperación y la destrucción total en lugares que antes habían sido hogares y refugios. Yo era joven en ese entonces, apenas un voluntario que, como muchos otros, decidió ayudar a remover escombros y rescatar a quien pudiera estar atrapado. Aquella mañana, me asignaron a la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. La devastación en la zona era indescriptible. Uno de los edificios más grandes, el Nuevo León, se había desplomado por completo. Decenas de personas trabajábamos sin descanso, pero los gritos de auxilio aún resonaban desde las profundidades de los escombros. Era casi imposible saber cuántos estaban allí abajo, atrapados bajo toneladas de concreto y acero retorcido. En medio de la desesperación, apareció un joven. Tendría unos 20 años, delgado, con el rostro cubierto de polvo y una expresión de angustia en los ojos. Se acercó corriendo a nosotros, agitado, casi sin aliento. «Por favor. Mi familia está atrapada, están vivos, pero no sé cuánto tiempo más aguantarán, por favor, ayúdenme». Sin pensarlo dos veces, lo seguimos. El muchacho nos guió entre los escombros, moviéndose con una rapidez sorprendente, como si conociera cada rincón de lo que antes era su hogar. Nos llevó hasta un bloque de concreto que parecía imposible de mover, pero aseguraba que debajo estaba su familia. Entre todos comenzamos a excavar con nuestras manos, usando lo que podíamos para apartar los restos del edificio. Después de un esfuerzo agotador que duró horas, logramos hacer un agujero lo suficientemente grande para que alguien pudiera asomarse. «Aquí», gritó uno de los compañeros. Habíamos encontrado a la familia del muchacho, una mujer mayor, un hombre y dos niños pequeños. Estaban asustados, pero vivos. Logramos sacarlos uno por uno, temblando de alivio. Cuando los últimos escombros fueron apartados, notamos algo extraño. Había una quinta persona allí. Al principio pensamos que sería otro familiar, pero cuando nos acercamos y miramos con más detenimiento, mi corazón se detuvo. Era el muchacho que nos había guiado hasta allí. Estaba pálido, inmóvil, aplastado bajo los escombros, muerto. Nos miramos entre nosotros, desconcertados. ¿Cómo era posible? Él mismo nos había llevado hasta ese lugar. Lo habíamos seguido, hablado con él. Yo lo había visto respirar, sudar, sufrir por su familia. Pero allí estaba su cuerpo, inerte y frío, como si hubiera muerto el mismo día del terremoto. El padre, con lágrimas en los ojos, se acercó a su hijo. «Murió cuando se vino abajo el edificio», dijo entre sollozos. Lo vi, pero no pude hacer nada. Nadie dijo una palabra. La realidad nos golpeó como una avalancha. El joven que había pedido ayuda, el que nos había llevado hasta su familia, había estado muerto todo el tiempo. De alguna manera, su deseo de salvarlos fue tan fuerte que se negó a abandonar este mundo hasta que supo que estaban a salvo. Esa noche, mientras volvíamos al campamento de rescate, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz de guiarnos, de hablar con nosotros? Las imágenes de su rostro, cubierto de polvo y angustia, no me dejaban en paz. Desde entonces, cada vez que pienso en ese día, recuerdo que no todos los que ayudaban en las labores de rescate estaban vivos. A veces, el deseo de proteger a quienes amamos es más fuerte que la muerte misma. Los caminantes del Hospital Juárez. Trabajo como enfermero en el Hospital Juárez de México, uno de los hospitales más antiguos y emblemáticos del país. A lo largo de los años, he escuchado historias de colegas y pacientes sobre fenómenos extraños, pero siempre pensé que eran solo eso, historias. Sin embargo, lo que viví hace poco cambió por completo mi percepción de la realidad. Era una noche tranquila en la guardia nocturna, algo raro en este hospital, ya que siempre estamos ocupados. Mientras realizaba mi ronda por los pasillos, una mujer anciana se acercó a mí. Llevaba una bata vieja, el tipo que solían usar los pacientes hace décadas. Me pidió ayuda para encontrar a su hijo, quien, según ella, había ingresado al hospital durante el terremoto del 85. Pensé que era una paciente confundida, tal vez alguien con demencia.
La llevé a la recepción para que los guardias la ayudaran, pero cuando nos acercamos, ella simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado. Decidí no mencionar nada y seguir con mi trabajo, intentando sacarme la imagen de la cabeza. Pero los extraños sucesos no terminaron ahí. Más tarde, mientras revisaba el área de hospitalización, escuché pasos lentos y pesados a lo lejos, como si alguien caminara con dificultad. Al girar la esquina, vi a un hombre en bata de hospital, con un rostro que parecía sacado de una fotografía antigua, caminando hacia una habitación que estaba clausurada desde hace años. Me acerqué lentamente, con la piel erizada, y al llegar a la puerta, me asomé al interior. Allí, en medio de la penumbra, vi figuras. Pacientes, médicos, enfermeras. Todos deambulaban por el lugar, como si no supieran que estaban muertos. Me di cuenta de algo aterrador: esas personas eran los que habían fallecido durante el terremoto de 1985, atrapados entre los escombros de la torre de hospitalización. Los rostros de las enfermeras y los médicos se mostraban serenos, pero sus ojos revelaban un sufrimiento profundo, como si estuvieran condenados a repetir esa última noche una y otra vez. Retrocedí lentamente, pero entonces escuché una voz detrás de mí: «Ayúdanos, no hemos terminado nuestro turno». Me giré, y frente a mí estaba una joven enfermera. Sus ojos vacíos me miraban, su uniforme empolvado, roto. No pude moverme. En ese momento supe que no era el único que había visto esto. Hay muchos que han sentido su presencia. Desde esa noche, cada 19 de septiembre, algo cambia en el hospital. Los fantasmas de aquellos que murieron durante el terremoto de 1985 caminan por los pasillos, buscando finalizar una jornada que nunca podrán terminar. El rescate que nunca ocurrió. El 19 de septiembre de 2017 cambió mi vida para siempre. Después de que el terremoto sacudiera a la Ciudad de México, me uní a los voluntarios que intentaban rescatar a quienes habían quedado atrapados bajo los escombros. Nunca había hecho algo así, pero la desesperación y el caos me empujaron a actuar sin pensarlo dos veces. Todos estábamos ahí, trabajando hombro a hombro, buscando vida entre los restos de los edificios colapsados. El tercer día, llegué a una zona devastada en la Colonia del Valle. Un edificio de apartamentos se había venido abajo por completo. El lugar estaba lleno de polvo y el sonido de herramientas cortando metal y moviendo concreto era ensordecedor. Estábamos exhaustos, pero seguimos adelante, sabiendo que cada minuto contaba. Mientras removía escombros junto a otros voluntarios, escuché un sonido débil, casi inaudible. Me acerqué y lo escuché de nuevo, una voz pidiendo ayuda. Mis compañeros también lo oyeron, así que empezamos a excavar frenéticamente en esa dirección. Después de horas de trabajo, logramos abrir un pequeño espacio entre los escombros, y ahí, entre los restos de lo que parecía ser una sala de estar aplastada, estaba un hombre. Estaba cubierto de polvo, con la cara magullada, pero estaba vivo. Lo ayudamos a salir, aunque parecía débil, podía caminar. Nos dio las gracias con una voz apenas audible, y lo llevamos a la zona de triage, donde los paramédicos lo revisaron rápidamente. Lo último que recuerdo de él es cómo sus ojos, cansados pero agradecidos, se encontraron con los míos antes de que lo subieran a una ambulancia. Esa noche, regresé a casa sintiendo que había hecho algo significativo. Salvar una vida en medio de tanto caos me dio fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, unos días después, algo empezó a inquietarme. Intenté preguntar por ese hombre. Quería saber si estaba bien, si había logrado recuperarse. Pero cuando revisé las listas de sobrevivientes en los medios y las redes sociales, no había rastro de él. Pregunté a otros voluntarios que estaban conmigo ese día, pero nadie parecía recordar al hombre que habíamos rescatado. Al principio pensé que tal vez había sido trasladado a otro hospital o que su nombre se había perdido en el caos de la logística, pero algo no cuadraba. Revisé las fotos que había tomado durante el rescate y en ninguna de ellas aparecía ese hombre, como si nunca hubiera estado allí. Finalmente, volví al sitio del derrumbe y hablé con los equipos de rescate que seguían trabajando. Les describí al hombre, mediana edad,
cabello oscuro, rostro marcado por el polvo y las heridas. Uno de los paramédicos me miró confundido y dijo, nadie así fue trasladado de aquí. ¿Estás seguro que lo viste? Comencé a dudar de mí mismo. Pero no podía haberlo imaginado, ¿verdad? Yo lo había ayudado a salir, lo había visto de cerca, lo había tocado. Lo vi subir a la ambulancia. Sin embargo, nadie más parecía recordar su presencia. Fue como si ese rescate nunca hubiera ocurrido. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Y entonces entendí algo que me heló la sangre, tal vez no lo rescatamos. Tal vez, ese hombre no estaba vivo cuando lo sacamos de los escombros. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa colonia, tengo la sensación de que algo o alguien me observa. Y en los días más silenciosos, puedo escuchar esa misma voz, débil, pidiendo ayuda desde algún lugar donde ya nadie puede ser rescatado. El reflejo en la ventana. El sismo del 19 de septiembre de 2017 fue devastador. Yo estaba en la colonia Roma cuando sucedió, y el caos que se desató fue inimaginable. Apenas unas horas después, volví a casa para asegurarme de que mi familia estuviera bien. Por suerte, todos estaban a salvo, pero la ciudad estaba en ruinas. Al día siguiente, me uní a los grupos de voluntarios para ayudar a retirar escombros y buscar sobrevivientes. Había una sensación de angustia en el aire mientras avanzábamos por las calles destruidas. Algunos edificios aún humeaban, otros eran meros montones de piedra y polvo. Durante una pausa, saqué mi teléfono para tomar fotos, tratando de documentar el impacto del desastre. Me detuve frente a uno de los edificios que se había derrumbado por completo. Solo quedaba la fachada, colgando peligrosamente, y detrás de ella, una pila de escombros. Cuando revisé las fotos más tarde esa noche, en mi casa, algo extraño llamó mi atención. En una de las ventanas rotas del edificio derrumbado, vi un reflejo. Al principio pensé que era el destello de la luz, pero cuando amplié la imagen, mi corazón se detuvo. Había una figura, claramente visible, mirándome desde el interior de la ventana. Era una mujer. Estaba completamente quieta, con el rostro pálido, la mirada fija en mí, y algo en su expresión me helaba la sangre. No parecía asustada ni desesperada. Solo me observaba, como si estuviera esperando que me diera cuenta de su presencia. Mi primera reacción fue lógica, seguramente alguien había quedado atrapado allí. Al día siguiente, volví al lugar con el equipo de rescate. Les mostré la foto a mis compañeros, y todos estuvimos de acuerdo en que debíamos revisar el área. Pero cuando llegamos al edificio, algo no cuadraba. Esa ventana, donde había visto a la mujer, estaba en una parte del edificio que ya no existía. Había colapsado completamente en el sismo. No había forma de que alguien estuviera ahí. Buscamos por horas, sin encontrar nada. Mientras los demás rescatistas comenzaron a desmontar los escombros, yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mujer. ¿Quién era? ¿Cómo podía haber estado ahí, en un lugar que ya no existía? Esa noche, revisé la foto una vez más. Amplié aún más la imagen, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero entonces lo vi. En el reflejo de otra ventana, más atrás, vi algo que me paralizó. Junto a la mujer, había más rostros. Rostros pálidos, inmóviles, observándome en silencio desde las sombras. No eran personas vivas. Esas miradas no eran humanas, eran los ecos de los muertos, atrapados en ese momento trágico para siempre.